Seguramente más de alguno ha visto que la historia de BlazBlue, el cual es un juego de lucha, es bastante extensa y sobre todo compleja. Porque tenemos que recordar, BlazBlue no es solamente un solo universo, también tiene otros universos o mundos llamados X-Blaze y Blood Edge Experience, el cual cada, digamos, mundo tiene su propio protagonista, pero que todos conectan entre sí con el mundo de BlazBlue. Actualmente BlazBlue en su historia cuenta con 4 juegos: BlazBlue Calamity Trigger, BlazBlue Continuum Shift, BlazBlue Chrono Fantasma y su actual versión 2.0 de BlazBlue Central Fiction. Los mundos de X-Blaze y los de Blood Edge Experience están conectados, como dije anteriormente, pero tenemos que situarlos en alguna parte. X-Blaze es 150 años antes de BlazBlue, por lo que podemos decir que está en el pasado. Y Blood Edge Experience no se sabe exactamente en qué momento está puesto, pero todo indica que es en el futuro. No hay una fecha exacta, pero tampoco se dice que esté directamente conectado, porque todo esto se debe a que son mundos paralelos. Por lo tanto, no es de extrañarse de encontrarse personajes que son bastante parecidos, pero que tienen un nombre ligeramente distinto. Actualmente X-Blaze se compone de 2 juegos, los cuales son novelas visuales, empezando por X-Blaze Code Embryo y X-Blaze Lost Memories. Y en Blood Edge Experience, de momento son tan solo 2 novelas ligeras, que bueno, contienen un poco de imágenes, pero son las novelas más extensas que ha tenido hasta ahora todo el universo de BlazBlue. En este video vamos a entender la historia desde BlazBlue Calamity Trigger, el cual tiene que ser obligadamente desde este primer juego, porque esto es lo que te explica, digamos, las versiones alternativas de los otros mundos. Es aproximadamente el año 2099, cuando de la nada, de la oscuridad, aparece una bestia enorme, el cual devora todo a su paso, llamada Bestia Negra. Era una bestia al cual no podía sufrir daño de ningún tipo de arma, ni siquiera de ataques nucleares, y estaba ya acabando con la población mundial. Se originó desde el país lejano del oriente en una isla, la cual es conocida como Japón. Ninguna arma podía hacerle daño a esta bestia, porque al sufrir daño, esta bestia podía regenerarse muy rápidamente y seguía con su destrucción todo a su paso. Estaba acabando ya con casi la mitad de la población mundial. Debido a que la humanidad intentó detenerla con armas nucleares, hizo que Japón dejara de existir, quedara totalmente devastada. Un guerrero llamado Hakumen intentó luchar contra esta bestia, pero fue derrotado en la batalla. Luego de esto, la Bestia Negra comienza su invasión por todo lo que sería la parte de Europa. Es así como en el año 2106, la Bestia Negra seguía destruyendo todo a su paso. Ya llevaba casi la mitad de la población mundial ya arrasada. Pero entonces, la Bestia Negra desapareció por casi un año. En el año 2107, Nine, una de las 10 sabias magas, compartió su conocimiento de la magia con el mundo, lo cual se crearon fórmulas mágicas básicas desde ese entonces, lo cual era bastante desconocido, más bien completamente desconocido para el resto de la humanidad. Un personaje llamado Yuki Terumi es sacado de una prisión por Nine. Es entonces cuando los 6 guerreros se juntan para combatir a la Bestia Negra. En el año 2108 es cuando Nine comienza a crear armas conocidas como Arch Enemy, los cuales en el sector americano fueron localizadas como Nox Nictores. Es así como a finales del 2109 es cuando comienza la batalla final contra la Bestia Negra. Ya a comienzos del 2110, esto sería el 1 de enero de ese año, es cuando 6 héroes conocidos como Yuki Terumi, Valkyrie Archhelsing, Trinity Glassfield, Nine, Hakumen y Yubei luchan contra la Bestia Negra y finalmente la derrotan. Como fue derrotada con elementos de magia, provocó que el mundo completo se viera envuelto en una extraña nieblina. También hay un séptimo héroe, el cual la humanidad nunca conoció, pero quien hizo un gran sacrificio al darle casi un año a Nine para crear armas con el uso de la magia. Este héroe lo que hizo fue contener a la Bestia Negra
y desaparecer junto con ella durante casi un año. A este héroe se le conocía como Blood Edge, y con la bestia derrotada, los 6 guerreros recibieron el título de 6 héroes. Todo este evento fue conocido como la Gran Guerra de la Magia, y la población mundial había descendido a la mitad por los ataques de la bestia negra. Después de la Gran Guerra de la Magia, ya por ahí en el año 2111, es cuando se establecen las fórmulas mágicas, conocidas como Armagus, en donde se combinaba la magia con la tecnología y se podían crear cosas bastante más fuertes, por decirlo en un sentido, y más útiles para toda la humanidad. Se crearon las ciudades jerárquicas, lo cual establecía un orden para la humanidad. Debido a la nieblina que dejó la bestia negra después de morir, la cual se conocería como Seir, ha creado un nuevo ecosistema, el cual colapsó debido a esto, y nuevas criaturas comenzaron a surgir. Podríamos llamarlas mutaciones. Ha pasado unos cuantos años y ya nos acercamos al año 2191. Unas cuantas ciudades jerárquicas cerca de Ibúquido, o la quinta ciudad jerárquica Ibúquido, fueron conocidos como la Federación Ikaruga, la cual no estaba de acuerdo a una organización mundial que se estableció muchos años antes, el cual controlaba el uso del Armagus y de los grimorios que se disponían en el momento, ¿no? Todas estas armas de magia que había, que si se les daba un mal uso podía traer conflictos a la humanidad o la creación de otras criaturas peligrosas. Pero lamentablemente esta organización mundial llamada Norvis Orbis Librarium se convirtió en una dictadura. El Norvis Orbis Librarium no acepta la existencia de la Federación Ikaruga y comienza una guerra de supresión contra esta. Así es como se inicia la Guerra Civil de Ikaruga. En el año 2194, la Federación Ikaruga, en su centro llamado Ibúquido, es destruido por una bestia gigantesca que está en el espacio llamada Highlander Takemikazuchi, el cual hizo una gran explosión y hizo volar todo el lugar. En el año 2196 la Federación Ikaruga propone una tregua, pero el Norvis Orbis Librarium lo rechaza. Ya en el año 2197, con la muerte de Tenju Ama no Hokusaka, es cuando la guerra civil termina. A esto se le conoció como la Segunda Gran Guerra de la Magia, y fue la primera vez en que la humanidad usó el uso de el Armagus contra sus semejantes. En el año 2198, algunas bases del Norvis Orbis Librarium son destruidas unas a una. Dicha organización culpa a un hombre detrás de todo esto, a un hombre conocido como Ragnar the Blood Edge, y pone un gran precio por su cabeza. Es así como damos con el inicio de Calamity Trigger. Es el 31 de diciembre de 2199. Ragnar the Blood Edge llega a Gagutsuchi. Se dice que Ragnar posee el grimorio más fuerte de todos, el llamado Asher Grimoire o Grimorio Azul, más conocido como Blaze Blue. Y el Norvis Orbis Librarium quiere este grimorio. Quiere tenerlo a toda costa porque es un gran peligro para esta organización, ya que hasta ahora ha sido el único hombre solo que se opone a esta organización mundial. Antes de entrar a la ciudad, Ragnar es advertido por su mentor, llamado Yubai, uno de los 6 héroes, el cual advierte que uno de sus antiguos camaradas lo iba a detener, pero no de una forma amigable, sino completamente hostil. Le da esta advertencia y luego se va. Ragnar, sin entender muy bien la advertencia de su maestro, sigue su camino hasta llegar a Gagutsuchi desde los niveles más bajos e ir subiendo, porque todas estas ciudades están situadas en montañas en el fondo. Su objetivo es ir al centro de mando de el Norvis Orbis Librarium que tiene en esta ciudad. Todos estos centros, todos tienen algo en común, el cual es un caldero que está situado en lo más profundo de la ciudad. Y el objetivo de Ragnar es destruirlo, al igual como lo ha hecho con sus objetivos anteriores. Pero cuando Ragnar llega a este centro de mando, encuentra algo muy extraño.
es que no hay ningún guardia, no hay nadie. El lugar está completamente vacío. Él sospecha que obviamente esto es una especie de trampa. Y al avanzar un poco más, se encuentra con su hermano menor. Su hermano menor, el cual ahora también tiene un apellido, el cual es Kisaragi. Se encuentran y comienzan un combate. El Grimorio de Ragna se sitúa en su brazo derecho, o podemos decir que su brazo derecho es completamente el Grimorio BlazBlue. Jin Kisaragi tiene una extraña obsesión con Ragna, con su hermano mayor, de querer matarlo, pero no es lo suficientemente fuerte para hacerle frente a la fuerza que tiene Ragna, lo cual lo derrota sin mucho esfuerzo. Ragna obviamente está molesto con él porque es debido a él, a Jin, que Ragna perdió su brazo derecho hace unos cuantos años atrás, cuando vivía junto a Jin y a su hermana Saya, quienes son sus hermanos menores. Luego del combate contra Jin, quien queda colapsado en el piso, muy mal herido, Ragna sigue su camino hacia el caldero. Pero cuando está llegando al caldero, de pronto comienza a sentir un gran miedo, porque una figura lo estaba esperando. Es un guerrero, uno extraño que usa una armadura blanca y una gran espada, conocido como Hakumen. Por alguna razón Ragna siente mucho miedo al verlo, o más bien su brazo derecho le dice que tiene que correr, que tiene que evitarlo. Pero Ragna no quiere huir de este combate. Además sabe que tampoco puede huir porque este guerrero lo puede atrapar fácilmente. Comienza a luchar contra él, pero no puede hacerle ningún rajuño. Es obvio que la diferencia de fuerza era muy grande entre Ragna y Hakumen. Ragna no tuvo más opción que empezar a usar su Grimorio. Al momento en que lo libera, comienzan un combate más igualado. De pronto, en medio del combate, Hakumen comienza a ser transportado a la fuerza por un Ars Magus, dejando a Ragna solo frente al caldero. Ragna, quien estaba herido por el combate con Hakumen, no pudo detener al caldero, del cual emergió una unidad Murakumo, conocida como New 13. También se le conoce ser como la espada de Izanami. New, quien en el fondo es una especie de humana robot, es una máquina asesina y responde ante todo el mundo como una computadora, a excepción de Ragna, a quien por alguna razón le tiene un obsesivo amor. Uno extraño, uno muy raro, mejor dicho, el cual se comporta de una forma yandere, por si se entiende de esa forma, ¿no? Es ahí cuando comienza un combate entre Ragna y New, a quien Ragna no soporta ver porque su cara, la cara de New, es muy pero muy parecida a la de su hermana pequeña Saya, quien desapareció hace unos cuantos años atrás cuando a Ragna le cortaron su brazo derecho. Es por esto que Ragna quiere destruir todos estos calderos, porque de estos calderos emergen estas unidades Murakumo, quienes todos son en el fondo clones de su hermana menor. Siente una gran rabia al verla y quiere destruirla, pero el combate es completamente desigual y Ragna queda muy mal herido, tanto que ya no puede seguir luchando. Es entonces cuando New llega y, usando su propia arma, se atraviesa junto con Ragna y caen en el caldero. Es aquí cuando se crea la Bestia Negra, y al caer en el caldero, el cual no responde ni tiempo ni espacio, viajan en el tiempo 100 años atrás, cuando apareció la Bestia Negra en Japón y comienza todo el exterminio de la humanidad. Es aquí en este momento cuando Ragna y New juntos, un Ragna ya casi muerto, caen en el caldero. Jin Kisaragi, quien estaba muy mal herido por el combate que tuvo con Ragna, los persigue y cae también en un intento de poder salvar a su hermano, pero es transportado igualmente al pasado. Él sabe que no pudo salvar a su hermano, el cual se convirtió en la Bestia Negra y estaba haciendo destrucción en el mundo. Pero es entonces cuando Rachel Alucard aparece y le ofrece más poder, le ofrece más fuerza, le ofrece ser un verdadero héroe. Es ahí cuando le otorga la unidad Susanoo, y así Jin Kisaragi pasa a ser conocido como Hakumen. En el mundo de BlazBlue Calamity Trigger básicamente se repite el mismo día, el mismo 31 de diciembre de 2199. Se repite, es un loop.
un loop, una paradoja, que se repite una y otra y otra y otra vez. Hay muchos mundos, son muchas versiones del mismo día, algunos terminan algo distintos, algunos tienen algunos cambios de cursos, pero casi todos estos mundos terminan casi igual. Casi siempre termina con Ragna y Nue cayendo en el caldero, viajando en el pasado y convirtiéndose en la bestia negra. Quien llega hasta el combate entre ellos puede ser un poco distinto, pero cuando esto sucede, se produce el loop. Y todo comienza de nuevo, en el mismo día, el 31 de diciembre del año 2199. Así es como más de 700 loops se han dado en esta historia. Hay un personaje que nunca debió existir, pero comenzó a hacerlo después del loop 298. Este personaje es conocido como Noel Vermilion. Es así como en el loop 725 se le da un fin a este problema. El loop pasa completamente igual. Ragna llega a esta sede, lucha contra Jin, Ragna gana, lucha contra Hakumen, queda herido, pero Hakumen es transportado a otro lugar y se enfrenta a Nue. Todo era casi igual. Antes de que Ragna luchara contra Nue, en otro lugar más alejado, pero en el mismo lugar del caldero, porque los calderos son gigantescos, Noel Vermilion, quien estaba detrás de Jin Kisaragi, quien debía llevarlo, si es que era necesario por la fuerza, lo siguió hasta esta sede y lo encontró herido, pero también escuchó rumores de que Ragna de Blood Edge estaba en la ciudad. Noel se dirigió a este caldero y se encuentra con Nue, quien despertó. Extrañamente, Nue reconoce a Noel como una unidad Murakumo, como la unidad número 12, Nue, y pide que esta unidad se autodestruya. Noel, en el fondo, quien quiere sobrevivir, se rehúsa a esta orden, y es cuando comienzan un combate. Pero en este combate, Nue era mucho más poderosa, y Noel iba a caer. Ella estuvo a punto de caer y morir, al igual que como en los loops que hubo anteriores. Pero entonces Ragna, un herido Ragna, aparece y la salva. Es ahí cuando Ragna comienza a luchar contra Nue, pero no puede contra ella. Es apuñalado por el arma de Nue y cae nuevamente en el caldero. Pero apenas estaban cayendo, Noel rompe el loop con la acción de salvar a Ragna. Se pone cerca del caldero, alza su brazo y le llama la atención a Ragna para que este extendiera su brazo y lo sujetara. Debido a esto, Nue cayó sola en el caldero y Noel lo salva. Ragna es salvado, el loop se ha roto, ha comenzado un nuevo evento. Es entonces cuando Noel heredó el ojo del Blaze Blue, el cual puede reconocer existencias y al mismo tiempo puede ver diferentes tipos de mundos, mundos que fueron, mundos que no pueden ser, los puede ver como canónicos. Y una entidad mayor llamada Takamagahara regula estos supuestas posibilidades del mundo. Y Takamagahara decide cuál de estas posibilidades son reales. Pero en el fondo todas estas posibilidades son reales y canónicas. Solamente que Takamagahara dice qué posibilidad le conviene más. Es en este momento cuando un Hazama, quien es controlado por el ex héroe Yuki Terumi, aparece. Y al observarlo es cuando reconoce la existencia de Yuki Terumi y él por fin puede vagar más libremente por el mundo. Ragna, que es muy mal herido, al verlo explota en un gran ira e intenta luchar contra él. Pero él sabe muy bien que no puede derrotarlo, menos en esa condición. Rachel Alucard intenta detenerlo y le advierte que no puede derrotarlo en su estado actual. Obviamente Yuki Terumi, el villano más troll de todos los videojuegos, sabe muy bien esto y sabe muy bien que él tiene que hacer su próximo objetivo para poder vagar más libremente y cumplir todas sus ambiciones. Tiene que liberarse del Takamagahara y entonces se va del lugar, dejando a Ragna, Noel y Rachel en ese lugar. Es aquí como se termina el loop interminable de lo que trata Calamity Trigger y da comienzo a Continuum Shift. Para entenderlo mejor, significa cambio continuo. Hay un dato muy importante.
que tenemos que rescatar. Todos sabemos que Noel no existía antes del loop 298. Al mismo tiempo, Noel en estos loops, desde que existe, es la secretaria de Jin Kisaragi. Pero Jin Kisaragi, los loops anteriores, en los que Noel no existía, él tenía otra secretaria, que no es nada menos que su gran amiga de la infancia, Tsubaki Yayoi, quien es muy amiga cercana de Noel Vermilion y Makoto. Entonces, ¿cómo se dio Hakumen? Esto quiere decir que Hakumen proviene de un mundo, de uno de estos loops, en donde Noel Vermilion no existe. Y bueno, este ha sido el primer video de esta historia, bastante compleja, un poco enredada. Estoy seguro que alguno que otro detalle alguien no lo sabía, y espero que esto haya quedado un poco claro. Intenté explicarlo lo más fácil posible. Sé que es difícil entenderlo, pero creo que pude hacerlo de más o menos en una línea recta. Aquí es cuando comenzamos con Continuum Chief Extend, pero eso va a ser en otro video. Así que espero que les haya gustado y agradecería mucho que lo compartan con la gente que le gusta Blaze Blue para entender muy bien la historia, ¿no? Y muy bien, nos vemos en otra ocasión. Y si tienen alguna pregunta, por favor háganla en la cajita de comentarios aquí abajo. Intentaré responder lo mejor posible. Y por supuesto continuaremos con otro video con la historia de Continuum Chief. Eso es, hasta otra ocasión.